¿Qué tal? Muy buenos días. Si me permiten, voy acá abajo por dos razones. Una para estar más cerca de ustedes y la otra para alejarme del doctor Cárdenas para que no me amoneste con las tarjetitas del tiempo, ¿no? Entonces, darles las gracias, muy honrado estar con ustedes el día de hoy y de hablar un tema bien interesante de la empresa, la misión cristiana de la empresa. Pudiéramos pasar aquí horas enteras hablando sobre el tema. La verdad es que me gustaría compartir con ustedes un par de ideas y aterrizarlas muy concreto a lo que desarrollamos nosotros, cada uno en nuestro trabajo ordinario y diario. Podemos estar hablando de las empresas y pensar en aquellas unidades económicas, ¿no? Aquellas organizaciones que tienen un objetivo común y que su misión principal, entre otras, es generar riqueza, distribuirla. Y así lo dice el propio Papa Francisco en su última encíclica de Laudato Si. ¿Sí se escucha bien atrás? ¿Sí? Entonces, compartirles esta par de reflexiones derivadas de esta encíclica de Laudato Si y aterrizarla, como les digo, en las empresas que cada uno tenemos, que quizá no sean esas empresas desde el punto de vista económico, pero sí como esas misiones o esa vocación que tiene cada uno de los movimientos que ustedes encabezan o del cual forman parte. Esas son las empresas, ¿no? En el sentido de tener un objetivo común y ponerlo, aterrizarlo. Entonces, hay una serie de paradojas y paradigmas, ¿no? En la situación actual. La situación actual, porque también el título lo ponían, cómo la misión cristiana de la empresa puede ser motivo de progreso en la situación actual de Michoacán y de nuestro país. Yo no entraría en datos, digamos, duros sobre la situación de Michoacán, que el ingeniero Octavio Larios nos va a poner al corriente, ¿no? Y es un diagnóstico ya tienen muy bien elaborado. Sin duda vivimos tiempos muy complicados, desde el punto de vista económico, social, cultural. Yo creo que el principal reto que tenemos ahora en estas empresas es un reto de tipo cultural, de tipo contracultural. Es decir, el Papa en este documento de Laudato Si retrata el paradigma vigente en materia económica, es decir, se ha creado toda una cultura de consumo y toda una cultura de producción que tiene como finalidad el producir dinero, ¿no? Es una situación de recibir, ¿no? Utilidades de manera inmediata, descuidando todo lo que no tenga que ver con el dinero, ¿no? Es decir, todo aquello, la cuestión del desarrollo humano, ¿no? Integral, que ya se comentaba en la ponencia anterior, o también el cuidado del medio ambiente. Es decir, no importa lo demás, no hay un referente ético, lo importante es producir y ganar dinero. Esta misma paradoja o este paradigma se ha llevado, digamos, no solamente a nivel de las empresas, sino que culturalmente lo hemos llevado a nuestra vida común y corriente, ¿no? Ahora no nos preocupamos por el resto de la gente, cada quien se rasque con sus uñas. Vivimos problemas muy serios de tipo de inseguridad y cada quien se retrae y se mete en su casa, en su coto, ¿no? En lugar de ir al encuentro del otro, nos metemos en nosotros mismos en un aspecto de autorreferencialidad que culturalmente se ha vuelto muy peligroso. Nos hemos metido en nosotros mismos y estamos escondidos, ¿no? Cuando la situación actual implica que los referentes cambien, es decir, salir a dar testimonio. Esa es otra idea que enlazo. Estamos en un cambio de época donde el trabajo de todos en la empresa, en sus empresas, en sus misiones, es mucho más complicado. Ya la gente, en esta cultura posmoderna, esta cultura, dicen los filósofos y los que saben de pensamiento líquido, ¿no? Ya nada hay. Todo está puesto a duda, todos los días no es que las gentes ya no nos ponemos de acuerdo, incluso el lenguaje ya no significa lo mismo. Entonces es muy complicado como el llevar la misión de las empresas a un contexto más aterrizado. Entonces, por un lado, invitarles a hacer este planteamiento y decir, bueno, el Papa también nos llama en este documento a decir, está muy bien, la empresa tiene una misión y una visión sumamente clara. Tiene una repercusión muy importante con dos elementos que son principales. Uno, el tema del trabajo, que ya sale a la idea del trabajo, y por otro lado, el tema del bien común. ¿No soy atrás? Bueno, gracias. Entonces, les comentaba que había dos grandes dimensiones sobre la cuestión de la empresa, que viene el documento Laudato Si.
Por un lado, la contribución de las empresas y los empresarios al bien común y a la generación de empleo, que es su principal responsabilidad, y por otro lado, la idea del trabajo. Entonces, me gustaría abordar como esos dos temas para aterrizarlos. Por un lado, el bien común. ¿Qué se entiende hoy por bien común? ¿No? ¿O qué se entiende, digamos, en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia como el bien común? Porque muchas veces caemos en la tentación de pensar que ese bien común, que es el motivo de que estemos reunidos en este tipo de eventos, en nuestro trabajo ordinario, es generar las condiciones adecuadas para que todo el mundo tenga un desarrollo mínimo, indispensable, en términos mucho más profundos, que tenga los elementos para que la persona pueda perfeccionarse, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar que el bien común no es la mera suma de los bienes individuales, porque luego también esta es la tentación, ¿no? Es decir, oye, a ver, en la medida en que cada quien va sumando su bien individual, vamos a lograr el bien común. Falso. El bien común no es la suma de los bienes individuales, es la armonización de esos bienes individuales en un bien mucho mayor que no podría ser alcanzado por las personas en lo individual. Por eso el hombre de manera social se reúne, digamos, en estos grupos o en estas empresas para lograr los objetivos, que son objetivos trascendentes. Esta es una posición bien interesante. En el pensamiento y en la cultura actual es necesario dar el sentido trascendente. Yo les decía ahora el tema del trabajo y el tema de, digamos, la incidencia social. Es necesario para poder lograr un cambio cultural, que es el que realmente perdura, ¿no? Que logremos dar este ámbito o esta visión de tipo trascendente. El Papa dice, bueno, en este paradigma, ¿no?, actual de consumo, paradigma tecnoeconómico le llama él, es necesario dar la versión ética, que es como una visión mucho más amplia, y eso solamente puede hacerse teniendo como centro de nuestra actuación a la persona, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el gran reto, decíamos, un reto de tipo cultural. ¿Cómo queremos influenciar a los otros? ¿Cómo pretendemos cambiar la realidad que nos interpela de manera importante? Dios, como decíamos, una situación muy compleja. Entonces, ¿cómo hacerle para tener eco en los demás? Bueno, en la sociedad actual ya no bastan los discursos, las ideas ya no se pontifican. Oye, vamos a tratar de cambiar al otro, ya no se puede hacer a través de ideas o de discursos. Es necesario dar testimonio. En la medida que demos testimonio, podemos lograr ese cambio cultural. Entonces, por ahí dice, ¿no?, el ejemplo arrastra, ¿no? Y las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es decir, en la medida que logremos testimoniar y ser congruentes entre lo que decimos y lo que pensamos, y lo llevamos a hechos concretos, en ese momento se da un acto de testimonio. Esa es la medida como vamos a cambiar a los otros. No vamos a cambiar diciéndoles, oye, hay que ser buenos por aquello, tal. Hay que dar testimonio, ¿no? En este momento de la cultura posmoderna es lo único que podemos aportar. ¿Y qué más como visión de una propia empresa, de un propio grupo como los que tenemos aquí reunidos? En este planteamiento de tipo trascendente es importante hacer un parón, porque también ya se hablaba hace un momento de ello, corremos el riesgo de caer como una especie de activismo, ¿no? Tenemos tantos problemas y tantas cosas que hay que solucionarlas. Hay que organizar eventos, organizar conferencias, organizar una serie de cuestiones para solucionar los temas. Y caemos en una posición de mero activismo. Es necesario hacer un parón y decir, oye, ¿qué queremos? ¿Para qué queremos? Todo el mundo habla de inseguridad, todo el mundo habla de pobreza, todo el mundo habla de desarrollo. Pero ¿para qué queremos lo contrario? ¿Para qué queremos solucionarlo? ¿Cuál es la razón de fondo? Es el planteamiento trascendente que desde aquí tiene que irradiarse al resto de la sociedad. Es decir, tiempo y espacio, como también maneja el Papa en su documento, de que sepamos ser interpelados y asumir la responsabilidad propia que nos presenta la realidad para cambiarlo, pero sí con sentido. Es decir, sí, los problemas son muy grandes, pero si no empezamos por el principio, por reconocer que el problema no es un problema de índole técnico, queremos cambiar los problemas de educación, de inseguridad, por cuestiones de dinero, por cuestiones técnicas, cuando en el fondo lo que hay que hacer es un cambio personal, es un cambio del propio ser humano. En eso se nos va la vida. Eso es la empresa, esa es la misión de la empresa, del empresario católico.
Es decir, vamos reconociendo que la necesidad es el cambio personal, esa realidad que me interpela y cómo me posiciono yo frente a esa realidad de manera responsable. Entonces, en ese sentido, el planteamiento cambia, cambia en absoluto. Ya el trabajo ya no es una mera prestación de un servicio contra una contraprestación en efectivo, ¿no? Sino que el trabajo se ve como una idea de servicio, como una idea de entregarse al otro, ¿sí? De ayudar y servir al otro. Entonces, en el momento que metemos esta visión trascendente en todos los niveles de la vida, todo cambia, ¿no? Y en la cuestión del trabajo es muy evidente. Ahora, hay un tema, por ejemplo, muy sonado que ustedes seguramente habrán escuchado, el tema de los ninis, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, ¿no? Que es un porcentaje muy alto de los jóvenes. Y después estamos quejándonos de la situación de inseguridad, de violencia, porque los cárteles, ¿no? O la mafia reclutan niños de 16 o 15 años. Bueno, porque los referentes, porque los ideales están puestos hoy en la cultura por esas organizaciones. Y por otro lado, no nos hemos percatado de la necesidad de dar una visión trascendente al trabajo. En la medida en que reconozcamos que el trabajo no solamente es esa prestación, sino que en el trabajo sirvo a otro, ¿no? Ayudo a generar una sociedad mejor. Y ya como católicos se nos va, digamos, como la propia santidad en eso, ¿no? Es como son las tres vertientes o los tres niveles del trabajo desde su visión trascendente, ¿no? Me santifico yo en el trabajo, santifico al otro y nos santificamos todos, ¿no? Entonces, en esta visión trascendente del trabajo, logramos integrar elementos de manera mucho más profunda del ser humano. En la medida en que el hombre entiende que su trabajo ayuda al perfeccionamiento o al mejoramiento de la sociedad, pues se siente útil, experimenta y pone en juego sus virtudes, sus capacidades, su preparación, se amplían horizontes, se juega un horizonte y un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, este problema de los ninis no solamente es un problema económico, que no haya empleo para una parte de la población, es un problema que incapacita a una sociedad a entregarse, a motivarse en una situación muy compleja como la de hoy, en la que el optimismo y la necesidad de esfuerzo tendría que ser mucho mayor. Entonces, fíjense cómo problemas que parece que son de una vertiente técnica tienen una vertiente mucho más importante si le damos esta visión trascendente. Entonces, desde la empresa se juegan mucho con estos conceptos. Por un lado, la visión trascendente del trabajo, ¿no? De ese servicio, y por la otra, la aportación al bien común. También les comparto que en esta idea, digamos, como de llegar y hacer los grandes cambios, que decíamos es a través del propio testimonio, se requieren más que ideas, motivaciones. Lo que hoy falta es mística. Es necesario que nosotros, y también lo decía la química Berta, en la medida que queramos ser efectivos y eficientes con nuestros movimientos, nadie da lo que no tiene, ¿eh? En la medida en que nosotros nos formamos, ¿no? Estamos en capacidad de dar a los demás, ¿no? Entonces, el éxito proviene de eso, es una superabundancia, en el caso concreto de nosotros, una superabundancia de vida interior. En la medida en que tengo vida interior y creo y vivo lo que pienso, en esa medida soy convincente a los demás. No es dando discursos, eso ya está agotado. La gente está esperando referentes, está esperando testimonios, ¿no? Y eso apliquémoslo en todos los niveles, ¿sí? En el fondo, yo el planteamiento que les diría es, no se trata de hacer obras buenas, hay mucha gente buena haciendo cosas y caemos en esta posición de activismo. No se trata de hacer cosas buenas, se trata de ser buenos nosotros mismos, ¿no? Ese es el planteamiento del Papa finalmente en esta visión trascendente. No hay que hacer cosas, ese preguntarse qué o para qué. Tan importante es el camino como la meta. Entonces, hay que hacer cosas buenas, por supuesto, pero ese no es el fin. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ser buenos haciendo cosas buenas. Y ese es el sentido de las empresas. No podemos ir haciendo o logrando resultados de manera parcial. Oye, pues yo sí genero empleo. O nosotros sí apostamos al bien común. O sí nos preocupamos por la responsabilidad social en el tema del medio ambiente. O tenemos responsabilidad social con las comunidades en otro sentido.
Tenemos que ser buenos. Si hacemos cosas buenas, pero no somos buenos como personas, estamos fallando. Igual las organizaciones. También decirles que, bueno, por lo tanto el empresario tiene ciertas responsabilidades en este ámbito. Por un lado es necesario salir del paradigma. El empresario o los líderes, que también pudiera ser sinónimo, no siempre, pero el empresario como esa persona que emprende con una visión y que invita a otros a cumplir ese sueño, ese objetivo, al igual que en estos grupos, ¿no? Forman hoy parte de una élite, ¿no? De un grupo privilegiado que dice el Papa, ojo, mucha actitud de humildad, no se vale creerse, el empresario no es una posición de poder frente a otros, es una posición de responsabilidad, implica mucho más entrega, igual en el caso de nosotros como líderes de estos grupos, nos implica dar testimonio, dar ejemplo, comportarnos siempre de manera coherente, no podemos decir una cosa, ¿no? Y pensar otra y actuar de otra manera. Para ser congruentes, para ser consistentes, tenemos que ser de una sola pieza. En esa medida lograremos esa fortaleza. Entonces, como élite, reconociendo esa responsabilidad, reconociendo esa necesidad de entregarnos, es importante que vayamos fijando ese liderazgo, ¿no? Salir del paradigma. Entonces, en la medida en que logremos darnos cuenta de esto, de tener las ideas claras, porque a ver, no me dejarán mentir, lo que la gente está esperando afuera son ideas claras. La gente está necesitada, la gente está triste, la gente está desesperanzada. Esa es la principal responsabilidad de los empresarios de hoy y de los líderes y de la gente que emprende como nosotros. Es dar esperanza a los otros, dar testimonio de esperanza. ¿La situación sí está compleja? Por supuesto que está compleja, ¿no? Y yo les decía al principio, la actitud debe ser una actitud contracultural. Vamos contracultura, La vida de Cristo fue contracultural también. Y hoy su testimonio sigue esa línea. Vamos contracultura. Las ideas, la realidad va en un sentido. A ver, y lo quiero precisar, no implica que los católicos somos anti todo, Los católicos no somos anti nada. Los católicos somos ciudadanos de nuestro tiempo, convencidos y con las ideas claras de a dónde vamos. Y tratando de ser consecuentes con una forma de vida, ¿no? Que es la que es fijada por esa persona a quien seguimos, que es Jesucristo. Entonces, pues sí, invitarlos a que en este cambio de época, que está caracterizado por una batalla cultural, tengamos la capacidad de ir contra cultura, sin romper en ningún momento, sino logrando los verdaderos cambios a través del convencimiento y del testimonio. ¿Sí? No se trata, hoy hay una diversidad de opiniones, una pluralidad de opiniones en muchas materias, mucha gente, hay mucha confusión, ¿no? Es otra característica actual, ¿no? Hay confusión, hay como cierta, está nublado, no se ve con claridad. La función y principal reto como empresarios es ser traductores culturales, referentes culturales. Lograr, no imponiendo a los demás, sino convenciéndolos a través de la caridad y del ejemplo de que las cosas pueden ser distintas y serán distintas. Entonces, esa es la función que tiene, digamos, la empresa cristiana o la misión que tiene la empresa cristiana en momentos complicados aciagos como el de ahora. Fijar referentes, abrir perspectivas, generar nuevos océanos y hacer crecer a la gente. Decirle, oye, a ver, hay una visión, hay una cuarta dimensión que no hemos visto. No es una visión plana, pegada a las cosas. Vamos a tener una visión desde arriba, completa, general. ¿Por qué están pasando las cosas? ¿O para qué están pasando las cosas? Porque estamos también metidos en un diagnóstico muchas veces muy nocivo de decir, oye, es que las cosas están muy mal. Bueno, en lugar de preguntarnos por qué están o por qué está pasando eso, ¿para qué están pasando esas cosas? ¿Cómo reacciono yo ante eso? Esa es la visión y el compromiso de un líder cristiano, ¿no? Una visión de tipo contracultural y al mismo tiempo testimonial. Entonces, son las principales ideas. Hay una responsabilidad muy importante por parte de los empresarios de llevar a cabo pues este cambio de visión. Decíamos, es una élite, hay una responsabilidad y una capacidad.
y el planteamiento y el llamamiento es que estemos a la altura. Eso dependerá de cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias.